San Juan capítulo 5, el versículo 1 al 9 y el 14. Saludamos a don Ariel y su familia. Amén. Bienvenido a casa, nuestra hermana Jennifer también. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. Y a todos quienes nos encontramos en este lugar. La palabra del Señor dice así. Si usted desea, se pone de pie o se queda sentadito como usted le parezca. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén, Señor. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén, gloria a Dios. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro Amén. para conversar con Dios. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por este maravilloso privilegio de poder estar reunidos en este lugar. Amén. Señor, hemos venido con el corazón contrito y humillado. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Oh Señor, en este mundo hay mucha maldad. Todos los días observamos a través de las imágenes de televisión que el ser humano no ama a sus semejantes. Tenemos que correr de un lugar para otro. Hay quienes viven estresados todo el día, prácticamente oprimidos. Nosotros sabemos que no es precisamente del sistema, sino que tenemos un enemigo, Satanás el diablo, que trata de destruir a los seres humanos y de destruir los planes de la iglesia. Pero en esta hora te pedimos que ilumines nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento y que podamos doblar las rodillas para encomendar nuestra causa a ti, Señor. Si hay alguien que ha venido triste, si hay alguien que desea tomar una decisión en el transcurso de esta semana y no sabe qué decisión tomar, yo te ruego que le aclares el entendimiento y que a través de esta palabra tú puedas iluminar esa mente, renovarla con tu Santo Espíritu para que tenga la respuesta que tanto anhela su corazón. Gracias, Señor, porque sentimos tu maravillosa presencia en este hermoso culto y creemos que te vas a manifestar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Señor. Esta es primera vez que voy a predicar este tema. Y este capítulo 5 del libro de San Juan es un capítulo que puede utilizarse
no solo en el área evangelística. Por lo general escuchamos este texto bíblico, este relato bíblico en campañas evangelísticas, sino también Dios habla a su pueblo, habla a la iglesia, y utilizamos este texto bíblico para dar a conocer que Cristo sana, que Cristo salva. Y por eso nosotros hoy día queremos prestar atención a lo que Dios desea decir a su iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Probablemente, según algunos eruditos o estudiosos de la Biblia, la fiesta a la cual iba Jesús en Jerusalén, o a la cual él iba a participar, era la Pascua. Ahora, cuando nosotros hablamos de fiesta, asociamos de inmediato este término con la alegría, con el entusiasmo. La gente cuando está de fiesta tiene alegría, ¿no es cierto? Es feliz cuando se rodea de familiares, amigos o miembros de iglesia. Nosotros también estamos de fiesta. Estamos de fiesta para celebrar al Señor. Estamos de fiesta para honrarlo, para bendecirlo. Y la gente que no conoce a Cristo se lo pasa de fiesta en fiesta. Pero ¿sabían ustedes que en medio de la fiesta también hay gente triste? En medio de la fiesta, en medio de la alegría, del entusiasmo de los demás, hay personas que se sienten vacías, que sienten soledad, que sienten abandono, que se sienten fracasadas o fracasados por distintas circunstancias. Entonces, cuando nosotros habitamos en este mundo, tenemos que tomar en cuenta de que hay gente alegre y también hay gente triste. Pero lo lindo de esta palabra es que en medio del entusiasmo, en medio de la diversión, en medio de la tristeza, en medio de la baja autoestima y de la angustia, Cristo se hace presente en nuestra vida. Y se hace presente para rescatar a aquellos que se sienten afligidos en esta hora. Pregunta, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Te sientes contento? ¿Se siente contento, hermana? Amén. ¿O hay un problema que diera la impresión no tiene solución? ¿O siente que las cosas no están dando resultado? Pidámosle al Señor en esta hora que nos abra el entendimiento para poder comprender que en Cristo está la solución del problema. Versículos 2, 3 y 4. Ya hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En Jerusalén había un estanque. Todos conocemos el significado de un estanque. Este estanque tenía la particularidad, podríamos decir, de que se almacenaba el agua para regar las superficies plantadas en Jerusalén. Pero principalmente, en términos espirituales, ese estanque de agua tenía la particularidad de tener propiedades curativas y sanadoras del cuerpo. Venía un ángel del cielo, descendía, agitaba esa estructura, el agua,
Y la primera persona, el primer enfermo que descendía en el estanque, era sanado de cualquier enfermedad. La Biblia habla de una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Escuche bien, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué significa eso? Que esas personas estaban sumamente enfermas, tenían la salud completamente deteriorada. En otras palabras, la ciencia médica de esos años no podía hacer absolutamente nada para restaurar la salud de esas personas. Yo creo que hoy día algo parecido ocurre. Hay muchísimas enfermedades, amados hermanos, que no tienen solución para la ciencia médica. Pueden dar una pastilla, hacer un tratamiento quirúrgico. De pronto hay algunas enfermedades que afectan el sistema nervioso y le están colocando, yo no sé cómo decirlo, me parece mucho como un chip dentro de la cabeza o unas baterías. Como si nosotros fuéramos robots para tratar de mejorar en algo la condición de vida de las personas. Y estas personas estaban sumamente enfermas, ciegos, cojos y paralíticos. En otras palabras, prácticamente no podían valerse por sí mismas. Eran personas marginadas de la sociedad. En esa época a los enfermos se les discriminaba. Eran mirados como personas de segunda o tercera categoría. No tenían derecho a voz ni a voto. Se tenían que pasar encerrados en sus hogares, sin hacer absolutamente nada. Yo me imagino que muchas de esas personas se consideraban una carga para los demás. Con relación a las enfermedades hay algo que quiero decir, hermano. Hoy en día hay muchas enfermedades que están azotando a los seres humanos. ¿Pero saben cuál es la causa? No le echemos la culpa de todo lo que nos pasa a Satanás el diablo. Nosotros también somos responsables de que nuestro cuerpo físico esté gozando de buena salud o esté deteriorado. La no confesión de los pecados, el desobedecer las escrituras y el no respetar las leyes físicas deterioran la salud del ser humano. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, la ley física me dice que debo comer tal y tal alimento. Pero si nosotros comemos en demasía o comemos poco, o echamos a nuestro organismo de una cantidad infinita de alimentos que dañan nuestro cuerpo físico, eso va a redundar en que nos vamos a enfermar. Es como sumar 2 más 2. Si no respetamos la palabra del Señor, si actuamos conforme a nuestra propia voluntad, pero desechamos la palabra, desechamos la voz de Dios, también nos vamos a enfermar. Ahora, caso contrario ocurre cuando somos creyentes que buscamos el rostro de Dios en oración. Cuando tratamos de consagrarnos al Señor. Si tú oras, estudias, obedeces la palabra, ayunas, testificas, vienes a la iglesia, por lo general vas a gozar de una buena salud porque vas a estar en sintonía. Vamos a estar en sintonía con Dios en lo espiritual. Vamos a estar en el camino del deber. Y cuando nosotros estamos en el camino del deber, cuando estamos actuando correctamente ante los ojos de Dios, gozamos de buena salud. Gloria a Dios por eso. Pero Dios también nos prueba. Prueba nuestra fe. Prueba nuestra fidelidad. Y de pronto aparecen las enfermedades como le apareció al apóstol Pablo ese aguijón. ¿Qué debemos hacer? Si usted está en el camino del deber,
Si usted es un miembro que trata de esforzarse, sin embargo está siendo probado por Dios, habrá que resignarse a un desenlace fatal. Habrá que llorar sobre la leche derramada. Habrá que estar triste o bajar los brazos. Dice la palabra del Señor, o más bien, la voz del Espíritu Santo nos dice que en esos momentos de aflicción, con más ganas que nunca, aunque tengamos dolor físico, pero sigamos en sintonía con Dios. Concentrémonos en las cosas espirituales, concentrémonos en ayudar a los demás, en predicar la palabra, en establecer una comunión con Dios a través de la oración. Y digámosle al Señor, Señor, estoy tremendamente quizás enfermo o debilitado, estoy pasando una prueba, pero yo creo que tú tienes un propósito en mi vida y también creo que tú me puedes sanar de esa enfermedad. No debemos bajar los brazos, hermano. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y el pan es para los hijos. Versículo número 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Según algunos estudiosos de la Biblia, se cree que el estanque tenía propiedades curativas. Pero hay algunos que expresan que eso no era así. Hay algunos, pero son muy pocos, que dicen que eso es una tradición. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Observamos a Cristo o hacemos todo lo contrario? Observamos la tradición, las modas que hay en este mundo. La tradición médica, la tradición o el pensamiento humano de la ciencia médica me dice que con una pastilla de aspirina o paracetamol se me quita el dolor de cabeza. ¿No es cierto? Las tradiciones campesinas nos dicen que para mejorarse del resfrío se necesita limón, eucalipto, salvia y un poco de miel. Y la tradición católica, ¿qué es lo que me dice? Si quieres ser sanado de tal o cual enfermedad, tienes que hacer una manda, un voto, una promesa a Dios, a la Virgen o a un santo. Entonces, ¿qué sucede? Las personas, el 8 de diciembre, van al santuario de los Vázquez. Los últimos tramos los hacen a pie y cuando llegan al santuario, a la entrada, comienzan a caminar de rodillas. Todas las rodillas peladas, la sangre saliendo de las rodillas. Y si le preguntan a esas personas, ¿pero por qué lo haces? Es que tengo un familiar que está muy enfermo y quiero pedirle a la Virgen que me ayude. ¿Tendrá poder una imagen de yeso? ¿Podrá sanar una imagen de yeso a los enfermos? Esa es la tradición. Cuando miramos para afuera, cuando miramos las modas de este mundo, cuando prestamos atención a lo que dicen otras personas, otras religiones, pero la verdadera esencia, el verdadero significado de la sanidad espiritual y física está en una sola persona, Cristo. Es esa persona. No miremos para afuera, hermano, miremos hacia el cielo. De allí viene la respuesta. Cristo nos da la respuesta. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un paralítico. Un hombre que no se podía ganar el sustento del día a día. Una persona discriminada por la sociedad. Una carga para los demás. Un hombre que tenía que conformarse con estar encerrado en
en su casa, sin tener mayores ideales o sueños. Él no podía soñar con formar una familia, no podía soñar ese paralítico con tener hijos o poder desenvolverse en esta sociedad. Tenía que conformarse con la ayuda que otros le brindaban. En otras palabras, la vida que estaba viviendo ese paralítico no era vida, era un remedo de vida, era una vida miserable. Pero cuán grande es la palabra del Señor, cuán grande es el Señor, que en ese preciso momento, allí, en esa fiesta, estaba el Señor Jesucristo. Y estaba el Señor Jesucristo precisamente para derramar una bendición sobre la vida de ese paralítico, para entregarle una palabra, para levantarle las manos y para que éste pudiera volver a caminar. Señor. Jesús marca la diferencia, hermano. Tú puedes estar rodeado de mucha gente. Puedes estar rodeado de tus empleadores o de tus empleados, de tus parientes, de tus amigos, de tus vecinos, de una infinidad de clases de personas. Pero ninguna de esas personas, aunque sean bien intencionadas, te puede entregar la ayuda que Cristo lo hace. Porque Él va a la raíz del problema. No va a la superficie, va a la raíz del problema. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? A ver, hermanos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, una pregunta que cae de cajón. Durante 38 años paralítico, sin poder moverse, sin poder realizarse, llevando una vida miserable. 38 años, toda una vida. No fueron ni 2, ni 3 años, ni 5 años, sino 38 años en esa condición. Viviendo de la mendicidad del resto, de lo que el resto le entregaba, o siendo cargado por otros para acudir a otros lugares. Parece una pregunta lógica, ¿no es cierto? ¿Quieres ser sano? Si tú estás enfermo y alguien te pregunta, ¿quieres ser sano? Obvio, quiero ser sano. Pero Jesús conoce el corazón del ser humano. Conoce realmente las intenciones y los propósitos que hay en lo más profundo del corazón del ser humano. Y Él nos hace esa pregunta para que nosotros realmente nos demos cuenta de quiénes somos delante del Señor. Si somos capaces de recibir sus instrucciones y ponerlas en práctica, o lo que decimos es de la boca para afuera, pero no practicamos lo que predicamos. Esta palabra se asocia con otras palabras. ¿Quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Cueste lo que cueste. ¿Estás dispuesto a recibir sus instrucciones? ¿Estás dispuesto a poner de tu parte para que ese carácter muchas veces hosco cambie? ¿Estarás dispuesto a entregarle tu corazón al Maestro? Son palabras, son preguntas que Cristo nos hace todos los días. Y esas preguntas nosotros no solamente debemos responderlas con nuestro vocabulario verbal, sino principalmente con las acciones del día a día. Ahora tú te preguntarás, pero es que no puedo, amado hermano, no puedo hacerlo, porque es demasiado pesada la carga. Pero dice la palabra que la carga se la lleva el Señor. Echa sobre mí tu carga. ¿Y qué más? Amén. El Espíritu Santo nos ayuda para que en medio de las dificultades de esta vida, para que en medio de las turbulencias, para que en medio de la indiferencia espiritual podamos vivir una vida tranquila, una vida en paz, una vida con propósito. No hay nada más lindo que el Evangelio, hermano.
¿Cómo desearía tener unos 20 años con esta misma experiencia? Por eso a los jóvenes yo les digo en esta hora que vivan esta vida en Cristo Jesús. Y muchas veces el Señor nos hace hacer cosas que en un primer momento no entendemos o quizás de manera humana nos parecen disparatadas. Pero hay que seguir las instrucciones del Maestro. Yo recuerdo a un miembro de la iglesia en la cual me congregaba, un poquitito más despacio, un miembro de la iglesia en la cual me congregaba, que trabajaba en una cooperativa agrícola y lechera de la zona sur. Bueno, ustedes ya saben más o menos qué cooperativa era. Y él durante varios años trabajó en esa cooperativa. Y en los últimos años lo derivaron a la sección de los quesos. Él tenía que ver con el almacenamiento y la conservación de los quesos. Pero ese trabajo con el tiempo le estaba repercutiendo en su salud, porque se estaba sintiendo demasiado mal. Tenía que soportar bajas temperaturas, le pasaban un traje especial para meterse a no sé si se llama una cámara de refrigeración, algo parecido, pero con el tiempo comenzó a sentir dolor en los huesos. Entonces, este miembro de iglesia, que además era oficial de iglesia, tenía ese problema. Se le estaba resintiendo la salud. Entonces él en un primer momento pensó en dejar su trabajo, en renunciar a su trabajo. Pero tenía familiares, tenía hijos que estaban en la universidad y el menor de ellos estaba en la enseñanza media. Entonces él se echó para atrás y dijo: no, todavía no es el tiempo y mi familia tiene que subsistir. Pero ya no podía. Ustedes saben de qué cuando termine de contar el testimonio van a saber de qué se trata, de quién se trataba. Pero Dios, él más bien dicho, le pidió la confirmación a Dios, que él a través del Espíritu Santo le dijera lo que tenía que hacer. Ese hermano tenía un almacén. Ese almacén en esa época estaba abajito en los Osvaldo Leal. Y no le iba bien, le iba más o menos. Después se trasladó a Elvira Werner, en la calle principal del Maitén. Y cuando él ya tenía pensado o estaba teniendo ese pensamiento en la mente, ese negocito, ese almacén de población comenzó a surgir. Y empezó gotera tras gotera, pero todo el día a llegar la cliente. Él sacó sus cuentas alegres y dijo: ya, me da para vivir. Y tomó la determinación de renunciar a su trabajo. Además, en ese trabajo, en esa cooperativa, tenían 3 turnos. Y esos turnos le impedían a él poder ejercer su labor ministerial como corresponde. Y no estaba en sintonía con Dios. Faltaba oración, faltaba estudio de la palabra, ayuno, etc. Y tomó la determinación. ¿Y saben una cosa? Dios algunas veces nos hace hacer cosas que realmente no logramos entender. Ese hermano llegó a un mutuo acuerdo con la empresa, sacó algunos dólares, como se dice, algún dinero, y con ese dinero, tiempo después, se compró un colectivo. Hoy día él trabaja en su colectivo, lo trabaja de manera independiente, él es su propio jefe y tiene el tiempo suficiente como para dedicárselo al Señor. Y en ese intertanto, en ese trayecto, podríamos decir de esta manera, aceptó el llamado al ministerio pastoral. Es decir, estuvo en el camino del deber. Tenía problemas físicos, problemas, dolencias en cuanto a los huesos, pero ya
Cuando comenzó a activarse lo